El pequeño pueblo de Millbrook se asentaba tranquilamente entre dos montañas olvidadas en el campo. Era el tipo de lugar donde todos se conocían, donde los secretos viajaban más rápido que el periódico matutino y donde los sueños a menudo eran demasiado grandes para las estrechas calles que los albergaban. En este pueblo, vivía un niño llamado Samuel Turner, aunque la mayoría de la gente lo llamaba simplemente Sam. Tenía 12 años, con el cabello castaño desordenado que nunca se quedaba en su lugar y ojos que parecían contener 1000 palabras no dichas. Sam vivía con su madre, Grace Turner, en una pequeña casa a las afueras del pueblo. La casa era vieja, con la pintura descascarada de las paredes como hojas secas que caen de los árboles en otoño. El techo goteaba cuando llovía, y durante el invierno el viento frío se colaba por cada grieta y rincón. Pero a pesar de todo esto, Grace mantenía su hogar limpio y lleno de amor. Trabajaba en 2 empleos para llegar a fin de mes. Durante el día, limpiaba casas para familias adineradas del pueblo. Por la noche, lavaba platos en un pequeño restaurante cerca de la carretera. Sam comprendía su situación, incluso a su corta edad. Nunca pedía juguetes ni ropa nueva. Usaba ropa usada de donaciones de la iglesia y zapatos que a menudo le quedaban una talla más grande o más pequeños. Otros niños de la escuela a veces se reían de él. Señalaban su mochila desgastada y los agujeros en sus calcetines, pero Sam nunca se quejaba. Sabía que su madre hacía todo lo posible. Lo que los demás niños no sabían. Lo que todo el pueblo desconocía era que Sam guardaba un secreto en su corazón. Era un secreto que ardía con más fuerza que cualquier llama. Un sueño que se negaba a morir por mucho que la vida se lo impidiera. Sam amaba la música. No cualquier música, sino el piano. Estaba completamente enamorado del sonido de las teclas del piano bailando juntas para crear algo hermoso. Este amor comenzó cuando Sam tenía solo 5 años. Su madre lo había llevado a limpiar la casa de la señora Henderson, una viuda adinerada que vivía en la mansión más grande de Millbrook. Mientras Grace fregaba los pisos y quitaba el polvo de los muebles, el pequeño Sam entró en la sala y la vio por primera vez. Un piano de cola se alzaba allí como un gigante dormido, negro y brillante, con teclas que parecían sonreírle. Sam nunca había visto nada tan hermoso en toda su vida. Caminó hacia él lentamente, sus pequeños pies apenas hacían ruido en el piso de madera. Al llegar al piano, levantó su pequeña mano y presionó una tecla. El sonido que salió fue mágico. Llenó la habitación y lo envolvió como una manta cálida. Desde ese momento, algo cambió dentro de Sam. No lo sabía entonces, pero su vida había encontrado un propósito. La señora Henderson lo encontró allí de pie, mirando el piano con asombro en los ojos. En lugar de estar enojada, sonrió. Era una mujer amable que había perdido a su propio hijo hacía muchos años. Ver la fascinación de Sam por el piano conmovió profundamente su corazón. Se sentó en el banco y tocó una breve melodía para él. Sam observaba cómo sus dedos se movían sobre las teclas como si bailaran. Se quedó boquiabierto y las lágrimas rodaron por sus mejillas sin darse cuenta. Desde ese día, cada vez que Grace venía a limpiar la casa de la señora Henderson, la anciana dejaba que Sam se sentara con ella al piano. Le enseñó lo básico. Le mostró dónde colocar los dedos, cómo leer notas sencillas y cómo sentir la música en lugar de simplemente tocarla. Sam aprendió más rápido que nadie que la señora Henderson hubiera visto jamás. Era como si hubiera nacido para tocar el piano, como si la música hubiera estado esperando dentro de él todo el tiempo, buscando la manera de salir. Pero la felicidad en la vida de Sam nunca duró mucho. Cuando Sam tenía 8 años, la señora Henderson falleció en paz mientras dormía. La mansión se vendió y los nuevos dueños no tenían ningún interés en una pobre mujer de la limpieza ni en su hijo. Sam perdió a su maestra, su piano y el único lugar donde se sentía realmente vivo. El dolor era casi insoportable. Lloró durante días, ocultando sus lágrimas a su madre para que no se preocupara. Grace notó el cambio en su hijo. Vio cómo la luz de sus ojos se había atenuado,
como ya no tarareaba melodías mientras hacía los deberes, como miraba por la ventana como si buscara algo que ya no estaba. Le rompió el corazón. Deseó poder comprarle un piano, pero apenas podía pagar la comida del alquiler. Un piano era un sueño que pertenecía a otro mundo, un mundo al que no se les permitía entrar. Pero Sam no renunció a la música. Encontró otras maneras de mantener vivo su sueño. Tomó prestados libros de música de la biblioteca de la escuela y los estudió hasta que las páginas se desgastaron y se ablandaron. Dibujó un teclado de papel y practicó movimientos de dedos sobre él todas las noches antes de acostarse. Cerró los ojos e imaginó los sonidos, tocando canciones enteras en su mente. No era lo mismo que tocar un piano de verdad, pero era algo. Mantenía viva la llama de su interior. La escuela en Millbrook tenía un piano viejo en la sala de música. Estaba polvoriento y desafinaba, y la mayoría de los estudiantes lo ignoraban por completo. Pero para Sam, era un tesoro. Empezó a despertarse una hora antes cada mañana solo para poder colarse en el aula de música antes de que empezaran las clases. El conserje de la escuela, el señor Williams, notó que Sam entraba todos los días. Al principio, pensó que el chico tramaba algo. Pero cuando oyó la música que salía de la sala, comprendió que el señor Williams tenía un hijo que había muerto en un accidente de coche años atrás. A ese hijo también le encantaba la música. Así que, en lugar de denunciar a Sam, el señor Williams guardó el secreto. Incluso empezó a dejar la puerta del aula de música sin llave todas las mañanas. Esas madrugadas se convirtieron en el santuario de Sam. Aprendió canciones escuchando grabaciones en un viejo reproductor de casetes que encontró en una venta de garaje. Practicó escalas y acordes hasta que le dolieron los dedos. Cometió errores, muchos errores, pero nunca dejó de intentarlo. Cada nota equivocada era una lección. Cada pasaje difícil era una montaña que escalar. Y poco a poco, día a día, Sam mejoró. Su forma de tocar pasó de torpe e insegura a suave y segura. El viejo piano parecía cobrar vida bajo su toque, como agradecido de que finalmente lo tocara alguien que realmente lo amaba. Nadie en la escuela conocía el talento secreto de Sam. Lo mantenía oculto como una joya preciosa. Los demás estudiantes solo veían a un chico pobre con ropa andrajosa y modales tranquilos. No tenían ni idea de que ese mismo chico pudiera hacer cantar un piano. Sam lo prefería así. La música era su mundo privado, su escape de las duras realidades de la vida. No estaba listo para compartirla con nadie que no lo entendiera. Pero la vida tiene una extraña forma de sacar los secretos a la luz. Y pronto, muy pronto, el secreto de Sam se revelaría de la forma más inesperada. Una cadena de acontecimientos estaba a punto de comenzar que cambiaría su vida para siempre. Comenzó con un simple cartel en el tablón de anuncios de la escuela, un anuncio que lo pondría todo en marcha. El cartel apareció un lunes por la mañana a principios de primavera. Era de color amarillo brillante con letras negras en negrita y anunciaba el concurso anual de talentos de Millbrook. Era el evento más grande del año en su pequeño pueblo. La gente venía de pueblos vecinos para verlo. Los negocios locales patrocinaban el concurso y el ganador recibía un premio en efectivo de 500 pesos junto con un pequeño trofeo. Pero lo más importante, ganar el concurso de talento significaba respeto. Significaba ser visto como alguien especial en un pueblo donde ser común y corriente era la norma. Sam se quedó frente al cartel un buen rato. Su corazón latía más rápido al leer cada palabra. El espectáculo estaba abierto a todas las edades. Cualquiera podía interpretar cualquier cosa. Canto, baile, trucos de magia, comedia, cualquier cosa. Y justo al final del cartel, en letras más pequeñas, decía que se proporcionaría un piano de cola para cualquier actuación musical. Un piano de cola de verdad. Las palabras parecían brillar ante los ojos de Sam. Durante días, Sam no pudo pensar en otra cosa. La idea de tocar un piano de cola de verdad frente a un público real era emocionante y aterradora a la vez. Nunca había tocado para nadie más que para sí mismo,
y hacía mucho tiempo que para la señora Henderson, la idea de estar en un escenario con cientos de ojos observándolo le revolvía el estómago. ¿Y si cometía errores? ¿Y si la gente se reía de él? ¿Y si avergonzaba a su madre? Pero otra voz interior hablaba con más fuerza. Esta era su oportunidad. Esta podría ser su única oportunidad de demostrarle al mundo lo que podía hacer. El premio de $500 podría ayudar a su madre a pagar las cuentas. Podría permitirle unas semanas de descanso de su agotador trabajo. Y más allá del dinero, había algo más. Sam quería demostrar que ser pobre no significaba ser inútil. Quería mostrarles a todos que las cosas hermosas podían surgir de los lugares más inesperados. Sam decidió participar en el concurso de talentos. No se lo dijo a su madre. No se lo dijo a nadie. Simplemente escribió su nombre en la hoja de inscripción que colgaba junto al cartel. Su mano temblaba mientras escribía, pero se obligó a terminar. Samuel Turner, interpretación al piano. Esas 4 palabras lo cambiaron todo. El concurso de talentos estaba programado para el último sábado de mayo. Eso le daba a Sam exactamente 7 semanas para prepararse. Se entregó a la práctica con una dedicación que rozaba la obsesión. Se despertó incluso más temprano y llegó al aula de música de la escuela antes de que saliera el sol. Se quedó después de clase, escondido en la sala hasta que el edificio se vació. El señor Williams, el conserje, seguía guardando su secreto. Incluso le llevaba sándwiches a Sam a veces, sabiendo que el chico a menudo se saltaba el almuerzo para ahorrar dinero. Sam eligió tocar una pieza llamada Clare Dum de un compositor llamado Claude Debussy. La había escuchado una vez en la radio del restaurante donde trabajaba su madre. La melodía lo había paralizado. Era lo más hermoso que había oído en su vida, como la luz de la luna convertida en música, como la tristeza y la esperanza bailando juntas en perfecta armonía. Supo de inmediato que esa era la pieza que quería tocar. Esta era la canción que diría. Su historia sin palabras. Aprender a tocar Clare Delon fue lo más difícil que Sam había hecho en su vida. La pieza estaba pensada para pianistas avanzados, no para un niño autodidacta de 12 años que nunca había tomado una lección formal. Pero Sam se negó a rendirse. Encontró partituras en la biblioteca y las copió a mano, ya que no podía permitirse fotocopias. Escuchó grabaciones de pianistas famosos tocando la pieza, rebobinando y repitiendo secciones cientos de veces hasta que entendió cada nota, cada pausa, cada sutil cambio de volumen que le dolía los dedos. Le dolía la espalda de estar sentado en la dura banqueta del piano durante horas. A veces se frustraba tanto que las lágrimas le corrían por la cara. Había momentos en que quería rendirse. Cuando el sueño parecía demasiado grande e imposible para un chico pobre de la periferia. Pero cada vez que sentía ganas de rendirse, pensaba en su madre. Pensaba en sus ojos cansados y sus manos ásperas. Pensaba en cómo sonreía incluso cuando la vida era dura. Como nunca se quejaba de sus dificultades. Como siempre le decía que podía ser quien quisiera. Esos pensamientos le dieron fuerza a Sam. Superó la frustración y el dolor. Día a día, semana a semana, la música empezó a tomar forma bajo sus dedos. Las notas torpes se volvieron suaves. Las pausas incómodas se volvieron elegantes. El piano de la vieja escuela parecía comprender lo que Sam intentaba crear y respondía a su tacto con calidez y belleza. Mientras tanto, la vida continuaba a su alrededor. En la escuela, Sam permanecía invisible. Se sentaba solo a la hora del almuerzo, leyendo libros de teoría musical mientras otros niños hablaban y reían juntos. En clase, era tranquilo y educado, sin llamar la atención. Los estudiantes populares apenas sabían de su existencia. Para ellos, solo era el chico pobre con los vaqueros remendados y la lonchera de pan seco y verduras sobrantes. El más cruel de ellos era un chico llamado Marcus Blackwell. Marcus era todo lo que Sam no era. Su padre era dueño del concesionario de coches más grande de 3 condados. Su madre era la presidenta del club de mujeres de Millbrook.
Marcus vestía ropa de diseñador y zapatillas nuevas que costaban más de lo que Grace Turner ganaba en un mes. Era guapo y seguro de sí mismo, con una sonrisa que encantaba a los profesores e intimidaba a sus compañeros por igual. Marcus también se había inscrito en el concurso de talentos. Iba a cantar una canción pop mientras su amigo tocaba la guitarra. Todos esperaban que ganara. Había ganado los 2 años anteriores seguidos, y la influencia de su familia en el pueblo lo convertía en el claro favorito. Cuando Marcus vio el nombre de Sam en la hoja de inscripción, se echó a reír. La noticia corrió rápidamente por la escuela. Samuel Turner, el pobre chico que olía a ropa vieja y jabón barato, se había inscrito para tocar el piano en el concurso de talentos. La noticia se tomó a broma. Los estudiantes susurraban y reían disimuladamente en los pasillos. Algunos señalaban a Sam y hacían comentarios crueles sobre cómo probablemente ni siquiera podía permitirse mirar un piano, y mucho menos tocarlo. Sam oía los susurros. Vio los dedos que lo señalaban, pero mantuvo la cabeza baja y no dijo nada. Una tarde, Marcus acorraló a Sam detrás del edificio de la escuela. Su grupo de amigos los rodeó formando un círculo, impidiéndoles escapar. Marcus se acercó a Sam, tan cerca que Sam pudo oler su costosa colonia. Dot. Marcus le preguntó a Sam si de verdad creía poder tocar el piano. Lo dijo con una sonrisa burlona, entrecomillando la palabra juego. Sus amigos se rieron. Marcus continuó diciendo que el concurso de talentos era para talentos de verdad, no para obras de caridad que buscaban atención. Le dijo a Sam que se ahorrara la vergüenza y que abandonara antes de humillarse a sí mismo y a su patética madre. Algo se encendió dentro de Sam al oír esas palabras. Su madre era muchas cosas. Estaba cansada. Tenía demasiado trabajo. Estaba luchando. Pero no era patética. Era la persona más fuerte que Sam conocía. Era su heroína. Y nadie, y menos un matón rico que no había trabajado ni un solo día en su vida, tenía derecho a llamarla patética Dot. Sam levantó la vista y miró a Marcus directamente a los ojos. Habló en voz baja pero con firmeza. Dijo que no iba a abandonar la escuela. Dijo que iba a actuar y que ni Marcus ni nadie más podía hacer nada al respecto. Luego se dio la vuelta y se alejó, dejando atónitos a Marcus y a sus amigos. Esa noche, Sam practicó hasta que sus dedos quedaron en carne viva. El encuentro con Marcus había encendido una llama en su interior que ardía con más intensidad que nunca. Ya no tocaba solo para sí mismo o para su madre. Tocaba para cada niño pobre del que se habían reído. Cada desvalido al que le habían dicho que no era lo suficientemente bueno. Cada soñador que había sido oprimido por quienes tenían más dinero y más poder. Las semanas pasaron rápidamente. La primavera se volvió más cálida y el pueblo comenzó a prepararse para el concurso de talentos. Los trabajadores instalaron un escenario en la plaza del pueblo. Aparecieron carteles en todos los escaparates. Las emisoras de radio locales hablaron del evento. Iba a ser el mayor concurso de talentos en la historia de Millbrook. El segundo de Sam. La práctica continuaba. Casi había perfeccionado a Clare Delon. La pieza fluía de sus dedos como agua por un arroyo de montaña. Cada nota estaba en su lugar. Cada emoción se expresaba a la perfección. Incluso el señor Williams, a quien nunca le había interesado mucho la música clásica, se encontró de pie frente a la puerta del salón de música con lágrimas en los ojos mientras escuchaba a Sam tocar. El día del concurso de talentos se acercaba rápidamente. Sam no le había contado a su madre sobre su participación. Planeaba sorprenderla. Había ahorrado en secreto suficiente dinero recolectando latas de aluminio para comprarle una entrada. Ella merecía ver la luz del sol. Merecía saber que todos sus sacrificios no habían sido en vano. Pero a medida que se acercaba el gran día, Sam sintió que el miedo se apoderaba de su corazón. El público estaría lleno de gente que lo menospreciaría. Marcus y sus amigos estarían allí esperando su fracaso. Todo el pueblo lo estaría observando. Y Sam nunca había actuado para más de una persona en toda su vida. ¿Podría realmente hacerlo?
¿Podría un niño pobre sin formación académica realmente subir a ese escenario e interpretar una pieza destinada a maestros? La duda le susurraba al oído como un viento frío. Pero en lo más profundo, en un lugar donde habitaba su verdadero yo, una vocecita le respondió: sí, sí podía, y sí lo haría. La mañana del concurso de talentos llegó con cielos despejados y una suave brisa que llevaba el aroma de las flores por todo el pueblo. Millbrook se había transformado en un festival. Batidos coloridos colgaban de las farolas. Los vendedores de comida instalaban sus carritos a lo largo de la calle principal. Las familias caminaban juntas hacia la plaza del pueblo, vestidas con sus mejores galas, con sillas de jardín y mantas de picnic. La emoción se sentía en el aire como la electricidad antes de que una tormenta despertara a Sam antes del amanecer. Yacía en su pequeña cama, mirando al techo, escuchando los latidos de su corazón contra sus costillas. Hoy era el día. En tan solo unas horas, subiría a ese escenario y tocaría ante cientos de desconocidos. La idea lo hacía sentir como si fuera a vomitar. Se levantó de la cama sigilosamente para no despertar a su madre. Había trabajado hasta tarde la noche anterior y necesitaba descansar desesperadamente. Sam se puso su ropa más limpia, una camisa blanca ligeramente amarillenta por el tiempo y unos pantalones negros un poco cortos a los tobillos. Intentó alisarse el pelo desordenado con agua, pero éste se negó. Mirándose en el espejo roto del baño, Sam sintió una oleada de duda. No parecía alguien que debiera estar en un escenario. Parecía exactamente lo que era: un niño pobre que fingía ser algo más. Pero dejó la duda a un lado. Había llegado demasiado lejos como para echarse atrás. Había pasado 7 semanas preparándose para este momento. Cada práctica matutina, cada sesión nocturna, cada dedo dolorido y cada músculo adolorido lo habían llevado a este día. Se debía a sí mismo llevarlo a cabo. Sam salió de casa antes de que su madre despertara. En la mesa de la cocina, dejó una nota diciendo que había ido a ayudar al señor Williams con unos trabajos en la escuela. Era una pequeña mentira, pero necesaria. Le explicaría todo después de la función. Esperaba que ella lo entendiera. Caminando por las tranquilas calles de la mañana, Sam se dirigió a la plaza del pueblo. El escenario ya estaba montado. Una plataforma de madera elevada varios metros sobre el suelo con cortinas rojas a ambos lados. Los trabajadores estaban haciendo las últimas comprobaciones del sistema de sonido y ajustando la iluminación. Y allí, en el centro del escenario, estaba el piano de cola. Sam se detuvo. Se le cortó la respiración. El piano era magnífico. Era mucho más grande y hermoso que el que había tenido la señora Henderson. Su superficie negra brillaba como un espejo, reflejando la luz del sol de la mañana en destellos brillantes. Las teclas eran de un blanco y negro inmaculados, esperando ser tocadas. Sam nunca había visto nada tan perfecto en toda su vida. Deseaba desesperadamente subir a ese escenario y tocar. Quería sentir esas teclas bajo sus dedos, escuchar el rico sonido que solo un piano de cola podía producir. Pero los trabajadores seguían ajetreados y no quería llamar la atención. Así que se quedó allí de pie, al borde de la plaza, observando y esperando, imaginando la música que crearía en tan solo unas horas. A medida que avanzaba la mañana, la gente empezó a llegar en masa. Las familias ocupaban sus lugares en el césped frente al escenario. Los niños corrían y jugaban mientras sus padres charlaban con los vecinos. Llegaron políticos locales, estrechando manos y sonriendo para las fotos. El propio alcalde estaba presente, un hombre corpulento con la cara roja y una risa estruendosa que se oía desde el otro lado de la plaza. Sam notó que las familias adineradas ocupaban sus asientos reservados en las primeras filas. Eran los Blackwolves, los Henderson y los Whitfield, las familias que dirigían Millbrook y siempre lo habían hecho. Marcus Blackwolf estaba sentado con sus padres, con aspecto seguro y relajado. Vestía un traje caro y llevaba el pelo perfectamente peinado. Cuando vio a Sam, agazapado al fondo de la multitud,
Sonrió con suficiencia y le susurró algo a su padre. Su padre miró a Sam. Luego negó con la cabeza y rió con la cara dolorida, pero Sam se negó a que se le notara. Encontró un lugar al fondo de la multitud, detrás de las sillas de jardín y las mantas de picnic, donde podía observar sin ser visto. Contó los actos del programa. Había 18 artistas en total. Marcus estaba programado para actuar en el puesto 12. Sam era el último acto del espectáculo. Las horas transcurrían lentamente. El sol ascendía en el cielo y el aire se calentaba. Sam observaba cómo un acto tras otro subía al escenario. Una niña con un vestido rosa cantaba una canción infantil. Un grupo de adolescentes realizaba una rutina de baile hip hop. Un anciano hacía trucos de magia con cartas y monedas. Una mujer leía poesía escrita por ella misma. Cada artista era recibido con un cortés aplauso del público. Sam apenas prestaba atención a la mayoría de los actos. Estaba demasiado nervioso, demasiado concentrado en lo que se avecinaba. Le sudaban las manos. Sentía las piernas débiles. La enormidad de lo que estaba a punto de hacer lo oprimía como un peso físico. Se preguntó si esto era lo que sentían los soldados antes de entrar en batalla. Se preguntó si era valiente o simplemente un insensato. Cuando Marcus subió al escenario, la reacción del público cambió notablemente. Los aplausos corteses se convirtieron en vítores entusiastas. La gente se irguió en sus sillas. Los niños dejaron de jugar y se giraron para mirar. Marcus se mantuvo bajo los focos con total confianza, mostrando su sonrisa perfecta mientras su amigo comenzaba a tocar la guitarra. Marcus cantó una popular canción de amor que sonaba en todas las emisoras de radio ese verano. Su voz era buena, no extraordinaria, pero bastante agradable. Se movía por el escenario con soltura, señalando a las chicas del público y guiñándoles un ojo. Al público le encantó. Aplaudieron al ritmo. Se balancearon al ritmo de la música. Cuando terminó la canción, se pusieron de pie de un salto en una ovación. Marcus hizo varias reverencias, lanzando besos al público como una celebridad experimentada. Los aplausos continuaron durante casi un minuto. Todos parecían seguros de haber presenciado la actuación ganadora. Los padres de Marcus sonreían de orgullo. El alcalde se inclinó y estrechó la mano del señor Blackwell, felicitándolo ya por la victoria de su hijo. Sam observaba todo esto desde su asiento en la parte de atrás. Se le encogió el corazón. ¿Cómo iba a seguirlo? Marcus tenía al público a reventar. Sam era solo un niño pobre sin presencia escénica, sin ropa elegante, sin un apellido famoso. ¿En qué estaba pensando? Pero entonces la voz del presentador se escuchó por los altavoces. Era hora del acto final. Samuel Turner interpretando un solo de piano. Al principio, Sam no se movió. Sus pies parecían pegados al suelo. El público esperaba. Algunos miraron a su alrededor, preguntándose dónde estaba el artista. Algunos susurraban entre sí. Sam oyó algunas risitas desde los asientos de la familia Blackwell. Entonces Sam respiró hondo. Pensó en su madre, dejándose la piel todos los días. Pensó en la señora Henderson enseñándole a tocar con paciencia y cariño. Pensó en el señor Williams guardando su secreto y creyendo en él. Pensó en cada mañana en esa polvorienta sala de música, en cada nota que había practicado hasta que la había perfeccionado. Empezó a caminar. La multitud se apartó para dejarlo pasar. La gente lo miraba con curiosidad, y en algunos casos, con abierta diversión. Vieron su camisa amarillenta y sus 2 pantalones cortos. Vieron su pelo despeinado y su expresión nerviosa. Algunos lo reconocieron como el hijo de la mujer de la limpieza. Los susurros recorrieron el público como olas. Sam subió las escaleras hacia el escenario. Las tablas de madera crujieron bajo sus pies. El foco lo iluminó con su brillo y calor, haciéndole entrecerrar los ojos. El público se extendía ante él, un mar de rostros, tanto familiares como desconocidos. En la primera fila,
Marcus Blackwell estaba sentado con los brazos cruzados, una sonrisa de suficiencia en el rostro, esperando a que el espectáculo se convirtiera en un desastre. Dot. Sam se acercó al piano. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Le temblaban ligeramente las manos. La banqueta del piano estaba fría cuando se sentó. Las teclas yacían ante él, esperando. Cientos de pares de ojos observaban cada uno de sus movimientos. Desde algún lugar entre la multitud, la voz de un hombre gritó, preguntando si el chico sabía tocar. Estallaron risas. Más voces se unieron. Alguien sugirió que Sam había subido al escenario por error. Otra voz le preguntó burlonamente si necesitaba ayuda para encontrar las teclas. La risa se hizo más fuerte. Se ruleer. Sam se quedó allí sentado, absorbiendo la burla. Por un terrible momento, consideró correr. Podría saltar del escenario y desaparecer entre la multitud. Podía irse a casa y fingir que esto nunca había sucedido. Nadie lo culparía. Solo era un niño pobre que se había excedido demasiado. Pero entonces, en el caos de la multitud, Sam vio una figura solitaria de pie al fondo del público. Era su madre. Ella había. Su nota le pareció sospechosa y lo siguió hasta el pueblo. Allí estaba, con su viejo vestido, la mirada cansada y las manos desgastadas por el trabajo, observando a su hijo con una mezcla de confusión y esperanza. Sus miradas se cruzaron en la distancia. Grace Turner no sabía qué estaba pasando. No sabía por qué su hijo estaba sentado al piano de cola frente a todo el pueblo. Pero confiaba en él. Su expresión lo decía todo. Creía en él. Sam volvió a concentrarse en el piano. La risa se desvaneció en un ruido de fondo. Las voces crueles se convirtieron en ecos lejanos. Solo quedaba el piano. Solo quedaban las teclas blancas y negras esperando su toque. Solo quedaba la música que se había estado gestando en su interior durante 7 largos años. Levantó las manos. El público guardó silencio, curioso a pesar de las burlas. Sam puso los dedos sobre las teclas y comenzó a tocar. Las primeras notas de Claire Delon flotaron del piano como gotas de luz de luna líquida. Flotaron en el aire, puras y delicadas, silenciando a la multitud con más eficacia que cualquier grito. La gente que reía se detuvo en seco. Los que susurraban guardaron silencio. Incluso los niños que corrían se quedaron paralizados de repente, como congelados por un hechizo invisible. Sam ya no era consciente del público. En el momento en que sus dedos tocaron las teclas, entró en otro mundo. Era un mundo hecho completamente de sonido y emoción, un mundo donde la pobreza y el ridículo no existían, un mundo donde solo importaba la música. Sus manos se movían por el teclado con una gracia que parecía imposible para un niño de 12 años que nunca había recibido una sola lección formal. La melodía se desplegaba como una flor que abre sus pétalos al sol de la mañana. Las notas suaves caían en cascada en suaves olas que bañaban al público. Cada frase que Sam tocaba transmitía emoción, no solo precisión técnica, sino un sentimiento genuino que llegaba al corazón de todos los que escuchaban. Esto no era simple música. Era narración. Sin palabras, en la primera fila, la sonrisa petulante de Marcus Blackwell se desvaneció lentamente. Sus brazos cruzados cayeron a los costados. Su postura segura se desplomó ligeramente mientras observaba al pobre chico del que se había burlado crear algo más hermoso que cualquier cosa que él pudiera crear. A su lado, la expresión de su padre pasó de la condescendencia a la genuina sorpresa. Su madre se secó los ojos con un pañuelo, conmovida a su pesar. La gente del pueblo permaneció sentada en un silencio atónito. El panadero, que una vez había alejado a Sam de su escaparate, ahora lo miraba boquiabierto. La maestra, que nunca había visto a Sam en clase, se encontró con lágrimas corriendo por sus mejillas. El alcalde, que estaba listo para entregarle el trofeo a Marcus, se inclinó hacia adelante en su silla, completamente absorto por la actuación que tenía ante sí. Sam siguió tocando ajeno a la transformación que se producía en su público.
Llegó la sección central de Clare Delon, trayendo consigo un sutil aumento de intensidad. Las notas se volvieron más insistentes, más apasionadas, describiendo esperanzas, sueños y anhelos que las palabras jamás podrían expresar. Sam volcó toda la lucha de su joven vida en estos pasajes. Cada noche de hambre, cada día de invisibilidad, cada momento sintiendo que no pertenecía a ningún lugar de este mundo, al fondo de la multitud, Grace Turner permaneció inmóvil. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no hizo ningún movimiento para enjugárselas. Sabía que su hijo era especial. Siempre había creído que llevaba algo extraordinario dentro, pero nunca había imaginado algo así. Al verlo tocar, al ver cómo se movía todo su cuerpo al ritmo de la música, al oír los increíbles sonidos que fluían de las yemas de sus dedos, finalmente comprendió que esto era lo que Sam había estado ocultando. Esto era lo que había estado buscando, y era magnífico. La música seguía tejiendo su magia sobre la plaza del pueblo. Las personas que habían llegado como simples espectadores se embarcaron en un viaje emocional inesperado. El piano cantaba sobre la tristeza y la alegría, sobre la pérdida y la esperanza, sobre la oscuridad y la luz que la sigue. Hablaba a algo profundo en cada oyente, algo personal y profundo que no podían explicar, pero que sin duda podían sentir. Una suave brisa agitaba las pancartas sobre el escenario, como si la naturaleza misma respondiera a la belleza que se estaba creando. Los pájaros que habían estado volando sobre sus cabezas parecieron detenerse y dar vueltas, atraídos por los sonidos que se elevaban desde abajo. La luz del sol se suavizó, filtrada por las nubes pasajeras, creando un resplandor alrededor de Sam que lo hacía parecer casi de otro mundo. Sam entró en los últimos pasajes de Clare Delon. La melodía se volvió más suave de nuevo, volviendo a su calidad onírica original. Pero había algo diferente ahora, una sensación de resolución, de paz encontrada después de una larga lucha. Las notas caían como una suave lluvia sobre la tierra sedienta, nutriendo almas que no se habían dado cuenta de que estaban muriendo de hambre. Sus dedos danzaron a través de ti, cerrando frases con ternura y cuidado. Cada nota estaba colocada a la perfección, no solo técnicamente correcto, pero emocionalmente verdadero. No era la interpretación de un niño. Era la expresión de un alma vieja, alguien que había vivido muchas vidas y comprendido las verdades más profundas de la existencia humana. La nota final permaneció en el aire. Sam la sostuvo con el pie en el pedal de sostenido, dejando que el sonido se desvaneciera lentamente en el silencio. Mantuvo las manos suspendidas sobre las teclas por un momento, como si no quisiera romper la conexión con el instrumento que le había permitido compartir su corazón con el mundo. Luego, lentamente, bajó las manos a su regazo. Levantó la cabeza y miró al público por primera vez desde que había empezado a tocar. Un silencio absoluto lo recibió. Ni una sola persona se movió. Ni una sola voz habló. La plaza del pueblo, que había estado bullendo de actividad todo el día, estaba ahora tan silenciosa como una iglesia a medianoche. Por un terrible segundo, Sam pensó que había fracasado. Pensó que el silencio significaba decepción, que el público esperaba algo más y no había cumplido. Pero entonces vio los rostros de la multitud. Vio las lágrimas correr por las mejillas de personas que ni siquiera conocía. Vio las expresiones de asombro y asombro. Vio las manos apretadas contra los corazones y las bocas abiertas de incredulidad. Vio a su madre al fondo, llorando más fuerte que nadie. El orgullo irradiaba de ella a pesar de las lágrimas. El silencio se rompió como una presa, reventándose, y todo el público se puso de pie como si lo movieran hilos invisibles. Los aplausos que estallaron no se parecían a nada que Millbrook hubiera escuchado jamás. No fueron los aplausos corteses que habían seguido a otros actos. Fue una tormenta de agradecimiento, una oleada de emoción liberada tras haber sido reprimida durante toda la actuación. La gente vitoreó, silbó y pateó el suelo. Algunos gritaron palabras que se perdieron en el ruido abrumador. Sam se quedó paralizado en el banco del piano,
incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Eran las mismas personas que se habían reído de él hacía apenas unos minutos. Eran las familias adineradas que lo habían menospreciado toda su vida. Estos eran los compañeros que se habían burlado de su ropa en su pobreza. Y ahora todos estaban de pie, aplaudiendo, mirándolo con algo que nunca antes había visto dirigido hacia él. Respeto. Los aplausos continuaron durante lo que pareció una eternidad. Sam no sabía qué hacer. Nunca había experimentado algo así. Se levantó lentamente, con las piernas temblorosas, e hizo una pequeña reverencia. El público respondió con vítores aún más fuertes. Alguien entre la multitud comenzó a corear su nombre y otros se unieron. El sonido de cientos de voces gritando Samuel, 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 resonó en la plaza del pueblo, en la primera fila. Marcus Blackwell aplaudió con todos los demás. No tenía otra opción. Hacer lo contrario lo haría parecer mezquino y celoso. Pero sus ojos contaban una historia diferente. La confianza que siempre lo había definido se tambaleó. Por primera vez en su vida, había sido superado total y completamente. No por otro chico rico con clases caras, sino por el chico pobre al que había intimidado y burlado. El alcalde subió al escenario, con el rostro enrojecido de emoción. Caminó hacia donde estaba Sam y le puso una mano en el hombro. Sin siquiera consultar con los jueces, sin pasar por la formalidad de comentar las demás actuaciones, anunció el triunfo. El ganador del concurso anual de talentos de Millbrook era Samuel Turner. Una nueva oleada de aplausos resonó entre la multitud. Sam se quedó allí, incrédulo. Había ganado. De verdad había ganado. El trofeo le fue entregado en sus manos temblorosas. Un sobre con $500 fue colocado a su lado. Las cámaras destellaron. La gente lo llamó por su nombre. El mundo entero parecía girar a su alrededor en una confusión de luz y sonido. En medio del caos, Sam buscó un rostro. Sus ojos encontraron a su madre abriéndose paso entre la multitud hacia el escenario. Quienes jamás habían mirado a Grace Turner se apartaban para dejarle paso, cediendo el paso a la madre del niño, que acababa de dejarlos a todos asombrados. Grace subió las escaleras del escenario, con sus zapatos desgastados resonando en las tablas de madera, y abrazó a su hijo. Dot. Madre e hijo se abrazaron mientras el público seguía vitoreando. Grace le susurró al oído a Sam, diciéndole lo orgullosa que estaba. Le dijo que siempre había sido su mayor tesoro, que siempre supo que estaba destinado a algo especial. Sam hundió la cara en su hombro y dejó correr sus lágrimas, liberando todo el miedo y la tensión que había cargado durante semanas. El sol de la tarde comenzó a descender hacia el horizonte, proyectando largas sombras sobre la plaza del pueblo. Pero para Sam y Grace Turner, se sintió como el amanecer de una nueva vida. Nada volvería a ser igual. Los días posteriores al concurso de talentos fueron como nada que Sam o su madre hubieran experimentado jamás. La noticia de su actuación se extendió más allá de Millbrook, como el fuego que prende la hierba seca. Las personas que no habían asistido al concurso de talentos se enteraron del pobre niño que tocaba el piano como un ángel. Local. Los periódicos recogieron la noticia. Un reportero de la televisión regional condujo 2 horas solo para entrevistar a Sam y a su madre en su pequeña casa destartalada. Sam se sintió abrumado por la repentina atención. Era un chico tranquilo por naturaleza, más cómodo solo con su música que rodeado de desconocidos que le hacían preguntas. Pero comprendió que esta atención podría generar oportunidades. Así que hizo todo lo posible por ser educado y cooperativo. Respondió preguntas sobre su trayectoria autodidacta, sobre la señora Henderson, quien le había enseñado a tocar el piano por primera vez, sobre los años de práctica con el instrumento de la vieja escuela antes de que se acabara. La entrevista se emitió en el noticiero de la noche, y de repente, Sam dejó de ser solo una noticia local. El video se compartió en redes sociales. Personas de todo el estado, y luego de todo el país, comenzaron a ver el video de su actuación en el concurso de talentos, que alguien había grabado con su teléfono.
Los comentarios de desconocidos llovieron, expresando asombro, preguntándose cómo un niño sin formación académica podía tocar con tanta profundidad y emoción. En Millbrook, la vida de Sam se transformó de la noche a la mañana. Los mismos compañeros que lo habían ignorado o se burlado de él ahora querían ser sus amigos. Le pedían que se sentara con ellos a almorzar. Lo invitaban a fiestas que ni siquiera sabía que existían. Chicas que nunca antes lo habían mirado ahora sonreían y reían disimuladamente cuando pasaba. Fue una experiencia extraña. Ser popular después de una vida de invisibilidad. Sam manejó el cambio con gracia. Incluso se sorprendió a sí mismo. No se volvió arrogante ni presumido. No buscó venganza de quienes lo habían tratado mal. Simplemente siguió siendo el chico tranquilo y amable que siempre había sido, solo que ahora tenía un talento que el mundo reconocía. Siguió practicando todos los días, decidido a mejorar aún más. La atención no había cambiado su identidad esencial. Seguía siendo el mismo Sam que encontró su verdadero yo en el piano. Marcus Blackwell fue el que más duro se llevó el cambio. No podía aceptar que un niño pobre lo hubiera derrotado en su propio terreno. En los pasillos de la escuela, Marcus evitaba el contacto visual con Sam. Su habitual fanfarronería había disminuido. Su grupo de amigos parecía menos devoto que antes. Muchos de ellos ahora admiraban abiertamente el talento de Sam. La corona que Marcus había ostentado durante tanto tiempo como el chico dorado de Millbrook se estaba desvaneciendo, y no sabía cómo manejarla. 2 semanas después del concurso de talentos, una visita inesperada llegó a casa de los Turner. Un elegante coche negro se detuvo frente a su destartalada casita, con un aspecto tan fuera de lugar como un diamante en un montón de rocas. Una mujer salió, elegantemente vestida con un traje de diseñador, con perlas alrededor del cuello y unas gafas de sol caras que le cubrían los ojos. Miró la casa con una expresión que mezclaba curiosidad con un ligero disgusto. Luego se dirigió a la puerta principal y llamó. Grace abrió, todavía con la ropa de limpieza del trabajo puesta. Miró al rico desconocido con recelo, suponiendo que se trataba de otro periodista o quizás alguien del banco que hablaba de los pagos atrasados de la hipoteca. Pero la mujer se presentó como Victoria Chase, directora de admisiones de la Academia de Música de Pettan, una de las escuelas de música más prestigiosas del país. Victoria había visto el video de la actuación de Sam. Lo había visto varias veces, sin poder creer lo que veía. En sus 20 años en Pettan, había conocido a muchos jóvenes músicos talentosos. Había trabajado con niños prodigio que habían comenzado su formación formal a los 3 años, pero nunca, ni una sola vez, había visto a un niño autodidacta de origen humilde tocar con tanta madurez y profundidad emocional. Quería ofrecerle a Sam una beca completa para la Academia de Pettan. Todos los gastos pagados, matrícula, alojamiento y comida, acceso a instrumentos, clases particulares con instructores de renombre mundial, todo. Era una oportunidad por la que los padres pagaban cientos de miles de dólares para asegurarles a sus hijos. Y se la ofrecía a Sam gratis. Grace Turner no supo cómo responder. De pie, con su ropa abrigada y limpia, observaba a esta elegante mujer que le ofrecía a su hijo un boleto a una vida completamente diferente. Una parte de ella quería aceptar de inmediato, aprovechar esta oportunidad con ambas manos antes de que desapareciera. Pero otro par tenía miedo. Petton estaba muy lejos. Sam tendría que irse de casa, dejar todo lo que le era familiar. Solo tenía 12 años. ¿Estaba listo para un cambio tan drástico? Victoria pareció comprender la vacilación de Grace. No la presionó. Simplemente dejó su tarjeta de visita y dijo que volvería en una semana para escuchar su decisión. Mientras caminaba de regreso a su auto, se giró y miró a Sam, quien había estado observando en silencio desde un rincón de la habitación. Le dijo que un talento como el suyo aparecía quizás una vez en una generación. Dijo que sería una tragedia dejarlo sin desarrollar. Luego se subió a su auto y se fue, dejando atrás a una familia cuyas vidas acababan de dar un vuelco. Esa noche,
Madre e hijo estaban sentados en su pequeña cocina. Se sentaron a la mesa y charlaron hasta la madrugada. Grace le preguntó a Sam qué quería. No lo que creía que debía hacer, ni lo que sería práctico, sino lo que realmente anhelaba. Era la primera vez que le hacía una pregunta así y Sam tardó mucho en responder. Dijo que quería convertirse en un pianista de verdad. Quería aprender todo lo que se podía aprender sobre música. Quería tocar en salas de conciertos y hacer sentir al público como él había hecho sentir a la gente de Millbrook. Quería honrar la memoria de la señora Henderson convirtiéndose en el músico que ella siempre había creído que podría ser. Pero tampoco quería dejar sola a su madre. Ella lo era todo para él. ¿Cómo podía irse a una escuela elegante y dejarla sola? Grace tomó las manos de su hijo entre las suyas. Tenía los ojos húmedos de lágrimas, pero sonreía. Le dijo que el mayor regalo que una madre podía recibir era ver a su hijo alcanzar su máximo potencial. Le dijo que su felicidad era la suya. Le prometió que estaría bien, que trabajaría duro y se cuidaría, y que lo esperaría cada vez que volviera de visita. Le dijo que persiguiera su sueño con todas sus fuerzas. Sam abrazó a su madre con fuerza. La decisión estaba tomada. Aceptaría la beca para la Academia Petton. Dejaría Millbrook y entraría en un mundo que solo había imaginado. Se convertiría en el pianista que estaba destinado a ser. La semana pasó rápido. Victoria Chase regresó como había prometido y se firmaron los papeles. El año escolar en Millbrook terminó, y Sam se despidió del señor Williams, el conserje que había guardado su secreto y creído en él. El anciano le dio a Sam un pequeño regalo, un llavero con forma de piano que había comprado en una tienda de todo a $1. No era nada caro, pero Sam lo apreciaba más que cualquier regalo elegante. La mañana de su partida, todo el pueblo salió a despedirlo. Personas que nunca antes habían hablado con Sam le estrecharon la mano y le desearon lo mejor. Antiguos compañeros de clase prometieron seguir su carrera. Incluso algunas de las familias adineradas que menospreciaban a Turner se presentaron, obligadas por el cambio de opinión pública a reconocer el talento de Sam. Solo Marcus Blackwell sobresalió por su ausencia. Grace acompañó a su hijo a la estación de autobuses. Había querido acompañarlo hasta Petton, pero no podía permitirse faltar al trabajo. Permanecieron juntos en el andén, tomados de la mano, sin querer ser los primeros en soltarse. Llegó el autobús, grande y gris, indiferente a la emotiva escena que se desarrollaba ante él. Sam se volvió hacia su madre por última vez. Prometió hacerla sentir orgullosa. Prometió trabajar duro y nunca olvidar de dónde venía. Prometió llamarla todos los días y volver a casa para las vacaciones. Grace le tomó la cara entre las manos y le dijo que ya la había hecho sentir orgullosa, que la había hecho sentir orgullosa cada día de su vida simplemente por ser su hijo. El conductor del autobús pidió subir definitivamente. Sam abrazó a su madre por última vez, respirando el aroma familiar de su jabón para la ropa y sus especias de cocina. Luego se apartó, agarró su pequeña maleta y subió los escalones del autobús. Por la ventana, vio a su madre hacerse cada vez más pequeña a medida que el autobús se alejaba. Se quedó allí saludando hasta que fue solo un pequeño punto en el horizonte, y luego desapareció por completo al doblar la esquina. Sam se recostó en su asiento, con el corazón apesadumbrado por el dolor de la separación, pero con la esperanza de lo que estaba por venir. El viaje hacia su nueva vida había comenzado. La Academia de Música Petton se encontraba en un campus extenso que parecía más un palacio que una escuela. Grandes edificios con altas columnas y ventanas arqueadas bordeaban jardines perfectamente cuidados. Las fuentes rociaban agua, creando arcoíris bajo la luz del sol de la tarde. Los estudiantes caminaban por senderos de piedra con estuches de instrumentos, y sus risas y charlas llenaban el aire de energía juvenil. Dodson bajó del autobús con su pequeña maleta y se quedó paralizado, abrumado por la grandeza que se extendía ante él. Este era un mundo que solo había visto en películas. Los edificios eran más grandes que cualquier cosa en Millbrook.
Los estudiantes vestían ropa que costaba más de lo que su madre ganaba en un mes. Incluso los árboles parecían más elegantes, con sus ramas podadas con precisión y cuidado. Por un instante, la vieja y familiar duda volvió a apoderarse del corazón de Sans. ¿Qué hacía allí? No pertenecía a este lugar. Era solo un niño pobre de un pueblo olvidado que, por casualidad, sabía tocar el piano. Estos estudiantes probablemente habían estado entrenando desde antes de aprender a caminar. Tenían padres famosos, instrumentos caros y toda una vida de privilegios. ¿Cómo podría competir con ellos? Pero Sam se obligó a respirar hondo y seguir adelante. No había llegado tan lejos para rendirse a la primera dificultad. Su madre creía en él. La señora Henderson había creído en él. El señor Williams había creído en él. Ahora era el momento de creer en sí mismo. Las primeras semanas en Petton fueron brutal. Sam descubrió rápidamente que el talento natural, por extraordinario que fuera, era solo el punto de partida. La escuela exigía excelencia en todos los aspectos de la música. Precisión técnica, conocimiento teórico, comprensión histórica, capacidad de lectura a primera vista y tocar en conjunto, todo esto se esperaba al más alto nivel. Sam se encontraba luchando por seguir el ritmo de estudiantes que habían estado estudiando formalmente la mayor parte de sus vidas. Sus compañeros provenían de entornos que él difícilmente podía imaginar. Estaba Isabella, cuya madre era una famosa cantante de ópera en Viena. Estaba Chung Wei, cuya familia era dueña de una de las productoras musicales más grandes de Asia. Estaba Theodore, cuyo bisabuelo había sido un compositor de renombre cuyas obras aún se interpretaban en salas de conciertos de todo el mundo. Estos niños habían crecido rodeados de música y privilegios. Habían asistido a escuelas preparatorias de élite y programas de verano en conservatorios prestigiosos. Y luego estaba Sam, el chico becado, el chico de la nada sin pedigrí ni conexiones. Algunos estudiantes lo miraban con curiosidad, tras haber oído hablar de su video viral y sus humildes orígenes. Otros lo trataban con abierto desdén, considerándolo un intruso que no merecía pasar por lo mismo que ellos. Pero Sam no permitió que los juicios ajenos definieran su experiencia. Se entregó por completo a sus estudios con la misma dedicación que había demostrado durante aquellas sesiones de práctica matutinas en Millbrook. Mientras otros estudiantes se relajaban los fines de semana, Sam pasaba horas extra en las salas de práctica. Mientras ellos asistían a fiestas y eventos sociales, él se quedaba para trabajar en piezas que lo desafiaban. Estaba decidido a ganarse su lugar con trabajo duro, no solo con el talento que lo había llevado allí. Su instructor privado era un hombre llamado profesor Heinrich Mueller, un legendario pianista alemán que había actuado en las salas de conciertos más importantes del mundo anteriormente. Una lesión puso fin a su carrera como músico. El profesor Mueller era conocido por sus duras críticas y sus exigentes estándares. Muchos estudiantes se derrumbaron ante sus expectativas. Pero cuando escuchó tocar a Sam por primera vez, algo cambió en su expresión severa. El profesor vio en Sam lo que Victoria Chase había visto, una conexión única y genuina con la música que no se podía enseñar. Las habilidades técnicas se podían desarrollar. El conocimiento se podía adquirir. Pero esa profunda relación, casi espiritual, con el piano era algo que un músico podía tener o no. Y Sam la tenía en abundancia. El profesor Mueller se convirtió en su mentor, presionándolo más que cualquier otro estudiante, a la vez que cultivaba sus dones únicos. Sus clases eran intensas, a veces duraban horas, mientras trabajaban pasajes difíciles una y otra vez hasta que cada nota era perfecta. El profesor introdujo a Sam a un vasto repertorio de obras clásicas, desde Batista hasta Brahms, desde Chopin hasta Rachmaninoff. Le enseñó no solo a tocar las notas, sino también a comprender las intenciones del compositor, a aportar contexto histórico y verdad emocional a cada interpretación. Pasaron los meses. Sam creció como músico y como persona. Hizo amigos entre sus compañeros de clase y descubrió que muchos de ellos no eran tan arrogantes como parecían al principio. Isabella,
la hija del cantante de ópera, se convirtió en una de sus compañeras más cercanas. Había crecido en un mundo de presión y expectativas, constantemente comparada con su famosa madre, y comprendía la lucha de Sam por demostrar su valía de una manera diferente. Practicaban juntos, estudiaban juntos y se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles. Sam llamaba a su madre todos los días, tal como le había prometido. Grace le contaba sobre la vida en Millbrook, sobre el nuevo gato de la señora Patterson, sobre la gotera del techo que aún no se había arreglado, sobre el nuevo trabajo de limpieza que había aceptado en la iglesia. Sam compartía sus experiencias en Petton, aunque a menudo omitía las partes más difíciles para no preocuparla. Sus conversaciones eran breves, limitadas por el costo de las llamadas de larga distancia. Pero eran un salvavidas que mantenía a algunos conectados con casa. El primer año en Petton pasó volando y pronto Sam se estaba preparando para el recital anual de primavera. Cada estudiante debía interpretar una pieza solista y toda la academia asistía. Este fue el evento donde se forjaron o se rompieron reputaciones, donde se descubrieron futuras estrellas y talentos menores fueron redirigidos discretamente a otras carreras. Sam sabía que esta actuación determinaría si realmente lo aceptaban en Petton o si sería visto para siempre como un extraño que tuvo suerte con un video viral. Eligió tocar el blog de Chopin, Nadie en sol menor, una de las piezas más desafiantes del repertorio para piano. Fue una elección audaz, quizás imprudente, para un estudiante que llevaba menos de un año en la academia. Pero Sam sintió una conexión con esta pieza que no podía explicar. La balada contaba una historia de lucha y triunfo, de desesperación y esperanza, temas que resonaron profundamente con su propia trayectoria vital. El profesor Mueller, inicialmente, intentó disuadirlo de elegir, preocupado de que Sam no estuviera preparado para una tarea tan exigente. Pero cuando Sam tocó la pieza para él, demostrando cuánto había internalizado ya su panorama emocional, el profesor cambió de opinión. Comprendió que no se trataba de presumir de habilidad técnica. Se trataba de que Sam expresara algo fundamental de su identidad a través de la música. Llegó la noche del recital de primavera. La gran sala de conciertos de la academia estaba abarrotada de estudiantes, profesores, padres e invitados distinguidos del mundo de la música. Sam esperaba entre bastidores con un traje negro nuevo que Victoria Chase le había arreglado. Un regalo para que luciera tan elegante como sus compañeros. Escuchó a los demás intérpretes, cada uno técnicamente impecable, cada uno provocando aplausos del público. Isabella actuó justo antes de Sam, cantando una pieza de aria con su potente voz de soprano que dejó al público atónito. Al bajar del escenario, abrazó a Sam y le susurró palabras de aliento. Entonces lo llamaron y entró en la brillante sala de conciertos. El piano de cola Steinway ocupaba el centro del escenario, magnífico y expectante. Sam había tocado muchos instrumentos excelentes durante su tiempo en Petton, pero este era especial, un piano de cola de concierto que valía más que muchas casas. Se sentó en el banco, ajustó su posición y miró al público por un instante. En algún lugar de ese mar de rostros se encontraba el futuro por el que luchaba. Entonces comenzó a tocar. El ritmo y la balada fluían de sus dedos como una historia contada por un narrador magistral. Las notas iniciales eran tiernas e inquisitivas, prefigurando el viaje emocional que se avecinaba. Sam tocó con una madurez que parecía imposible para un niño de su edad. Interpretando los complejos pasajes con perspicacia y sensibilidad que atraían al público hacia la música, la pieza se desarrollaba hacia sus momentos culminantes. Sam lo dio todo. Todo su cuerpo se movía con la música. Sus dedos volaban sobre las teclas en cascadas de notas que parecían desafiar la capacidad humana. Las exigencias técnicas de la pieza eran inmensas. Pero Sam los abordó con aparente facilidad, sin perder nunca de vista el contenido emocional. El público escuchaba en un silencio absoluto, apenas respirando. Muchos habían escuchado esta pieza interpretada por los mejores pianistas del mundo. Sin embargo,
Algo en la interpretación de Sam se sentía fresco y auténtico, como si la escucharan por primera vez. Había una honestidad pura en su forma de tocar, proveniente de la experiencia real de un niño que había conocido la lucha, la pobreza y el aislamiento, que había luchado contra enormes adversidades solo para tener este momento en este escenario. Cuando sonó la cuerda final y se desvaneció en el silencio, Sam levantó las manos del teclado. Por un instante, no pasó nada. Entonces, la sala de conciertos estalló en aplausos que, de alguna manera, fueron incluso más atronadores que los que Sam había experimentado en el concurso de talentos de Millbrook. La gente se puso de pie, vitoreando y gritando. Algunos lloraban abiertamente. Incluso los profesores, normalmente reservados y críticos, estaban de pie y aplaudían con genuino entusiasmo. Sam se levantó e hizo una reverencia, abrumado por la respuesta. Lo había logrado. Había demostrado que pertenecía a ese lugar, que su talento no era casualidad, que se había ganado un lugar entre los mejores músicos jóvenes del país. Al salir del escenario, el profesor Moeller lo esperaba. El severo anciano, que rara vez mostraba emociones, tenía lágrimas en los ojos. Colocó las manos sobre los hombros de Sam y le habló en voz baja. 10 años pasaron como páginas de un libro que se movía rápidamente. Sam se graduó de la academia Petón como el mejor de su clase y estudió en el conservatorio más prestigioso de Europa. Ganó concursos internacionales que impulsaron las carreras de pianistas legendarios. Actuó en salas de conciertos desde Londres hasta Tokio, desde Sídney hasta Nueva York, dejando al público sin aliento donde quiera que tocaba. Los críticos lo llamaron la voz de su generación. Un pianista que combinaba brillantez técnica con una profundidad emocional que conmovía. Sam Turner, el niño pobre que una vez practicó con un teclado de papel en una casa con goteras en las afueras de un pueblo olvidado, se había convertido en uno de los músicos más célebres del mundo. Pero la fama y el éxito no habían cambiado quién era en esencia. Sam se mantuvo humilde y con los pies en la tierra, recordando siempre de dónde venía. Concedía entrevistas no sobre sus propios logros, sino sobre las personas que lo habían ayudado en el camino. Habló de la señora Henderson, quien le enseñó por primera vez la magia del piano. Habló del señor Williams, un conserje que guardó su secreto y le permitió practicar en el aula de música de la escuela antes del amanecer. Habló del profesor Moeller, quien lo impulsó a la excelencia mientras cultivaba sus dones únicos. Y siempre, habló de su madre, Grace Turner, quien lo sacrificó todo para que su hijo pudiera tener la oportunidad de alcanzar sus sueños. Grace ya no trabajaba de limpiadora. Sam se había asegurado de eso. Tan pronto como empezó. Ganando dinero con sus actuaciones, había mudado a su madre de la pequeña casa con goteras a una casa cómoda en un barrio tranquilo. Ella protestó al principio, diciendo que no necesitaba nada sofisticado, que era feliz con solo saber que su hijo estaba bien. Pero Sam insistió. Quería darle la paz y la comodidad que le habían negado durante tanto tiempo. Quería que descansara y disfrutara de la vida en lugar de trabajar hasta el agotamiento todos los días. Ahora, en una fresca tarde de otoño, Sam se preparaba para la actuación más importante de su carrera. Iba a tocar en el Carnegie Hall de Nueva York, la sala de conciertos más famosa del mundo. Las entradas se agotaron con meses de antelación. Amantes de la música de todo el mundo habían volado solo para escucharlo. Los críticos lo calificaban como el evento del año. Pero lo que hacía que esta noche fuera realmente especial era algo que el público desconocía. Sam había planeado una sorpresa. Había dispuesto que una persona muy específica estuviera entre el público, sentada en primera fila, oculta entre la brillante multitud de mecenas adinerados y la élite musical. Grace Turner estaba sentada en su asiento, vestida con un hermoso vestido que Sam le había comprado. Miró a su alrededor, al magnífico salón con sus asientos de terciopelo rojo y ribetes dorados, a las grandes lámparas de araña que colgaban del techo como cascadas de luz congelada, a las miles de personas que llenaban cada rincón del vasto espacio. Le temblaban ligeramente las manos.
Todavía no podía creer que esto fuera real, que su hijo estuviera a punto de actuar en ese escenario legendario. A su lado estaba Isabella, ahora una de las cantantes de ópera más solicitadas del mundo y aún una de las mejores amigas de Sam. Victoria Chase también estaba allí. La mujer que había visto un video viral años atrás y se había arriesgado con un chico pobre de la nada. El profesor Moyer había volado desde Alemania a pesar de su avanzada edad y su precaria salud. No se perdería esa noche por nada del mundo. Las luces se atenuaron. El público guardó silencio. Un foco iluminó el centro del escenario, donde un magnífico piano de cola Steinway esperaba. Y entonces Sam salió. Los aplausos que lo recibieron fueron abrumadores. La gente que había pagado pequeñas fortunas por sus entradas se puso de pie, vitoreando al pianista que habían seguido durante años, cuyas grabaciones poseían, a cuyas actuaciones habían asistido una y otra vez. Sam caminó hacia el centro del escenario, vestido con un elegante traje negro que le sentaba a la perfección. Ya no era el chico torpe con ropa que le quedaba mal, sino un hombre seguro de sí mismo que acaparaba la atención del mundo. Hizo una profunda reverencia, agradeciendo la bienvenida. Luego levantó la mano, pidiendo silencio. Había algo que quería decir antes de tocar. El público se recostó en sus asientos, curioso. Sam rara vez hablaba en sus actuaciones, prefiriendo dejar que la música hablara. Pero esta noche era diferente. Esta noche tenía palabras que necesitaban ser compartidas. Dot. Sam habló al micrófono con una voz tranquila pero llena de emoción. Dijo que antes de tocar, quería dedicar esta actuación a alguien especial. Habló de un niño que había crecido en la pobreza, del que se habían reído y menospreciado, a quien el mundo le había dicho que no importaba. Habló de una madre que había tenido 2 trabajos y aún no podía permitirse un piano, pero que nunca dejó de creer que su hijo podía lograr grandes cosas. Los ojos de Grace se llenaron de lágrimas. Mientras escuchaba a su hijo hablar, supo que estas palabras eran para ella, que este gran escenario en esta famosa sala se había transformado en un mensaje personal de su hijo a su corazón. Dot. Sam continuó diciendo que todo lo que había logrado, cada nota que había tocado, cada público que había conmovido, fue gracias a una mujer que se negó a renunciar a él. Dijo que su madre le había enseñado que el amor era más fuerte que la pobreza, que los sueños eran más fuertes que las circunstancias, que la esperanza era más fuerte que la duda. Dijo que esta noche no tocaba para la crítica, ni para los fans, ni para los contratos discográficos. Tocaba para ella. Miró directamente a Grace en la primera fila. Sus miradas se cruzaron a lo lejos, hijo y madre, unidos por un vínculo que ninguna fama ni riqueza podría jamás reemplazar. Sam le dijo que la amaba, que estaba agradecido por ella cada día, que era su heroína y siempre lo sería. El público guardó silencio absoluto, muchos de ellos secándose las lágrimas. Entonces Sam se giró y se sentó al piano. Puso los dedos sobre las teclas y comenzó a tocar. La pieza que había elegido era Claire Doom, la misma que había tocado en el Millbrook Talent Show hacía tantos años. Era la música que lo había iniciado todo. La melodía que le había mostrado al mundo por primera vez quién era realmente Sam Tour. Ahora, en la sala de conciertos más prestigiosa del mundo, la tocaba de nuevo, cerrando el círculo de su viaje. Pero esta no era la misma actuación. Sam había crecido mucho desde aquel día en la plaza del pueblo. Su técnica ahora era impecable. Su interpretación era más profunda, su expresión emocional más rica y matizada. Las notas que fluían del piano eran como la pura luz de la luna convertida en sonido, llenando el Carnegie Hall de una belleza que parecía trascender la experiencia humana común. Grace escuchaba con lágrimas en los ojos. Recordaba a su pequeño tocando las teclas del piano de la señora Henderson por primera vez. Recordaba los años de sacrificio, la noche en que lloró de agotamiento, el miedo a que los sueños de su hijo se vieran destrozados por la pobreza. Y ahora, allí estaba él, en el escenario más grandioso del mundo, tocando música que hizo llorar a miles de personas con su belleza.
Las últimas notas de Claire Deon se desvanecieron en el silencio. Por un instante, no ocurrió nada. Entonces, el Carnegie Hall estalló con el aplauso más atronador que se había escuchado en décadas. Todo el público se puso de pie, vitoreando, llorando y gritando el nombre de Sam. El sonido era tan fuerte que parecía que las paredes se derrumbarían por su fuerza. Sam se puso de pie e hizo una reverencia, con los ojos llenos de emoción. Miró a su madre, que estaba de pie aplaudiendo con más fuerza que nadie, con el orgullo irradiando de su rostro como la luz del sol. Dejó el piano y caminó hasta el borde del escenario, luego bajó y se dirigió hacia Grace. El público observaba en silencio atónito como la mundialmente famosa pianista caminaba entre ellos, sin prestar atención a los adinerados mecenas ni a los distinguidos invitados. Dirigiéndose directamente hacia una mujer vestida con sencillez que aún conservaba las huellas de una vida dura grabadas en sus manos y rostro, Sam se acercó a su madre y la abrazó. Grace abrazó con fuerza a su hijo, el niño que había criado sola en la pobreza y la lucha, que se había convertido en un hombre admirado por todo el mundo. El público, comprendiendo lo que presenciaban, comenzó a aplaudir de nuevo, esta vez para la madre cuyo amor y sacrificio lo habían hecho todo posible. Sam le susurró al oído a su madre, agradeciéndole por creer en él cuando nadie más lo hizo. Le agradeció por trabajar tan duro para poder perseguir sus sueños. Le agradeció por ser la mejor madre que cualquier hijo podría tener. Grace solo pudo asentir, demasiado abrumada por la emoción para hablar. La velada continuó con más actuaciones, más aplausos, más celebración. Pero para Sam y Grace, el resto de la noche transcurrió en un hermoso borrón. Lo importante ya había sucedido. Un hijo había honrado a su madre. Un sueño se había cumplido. Un viaje de la pobreza a la grandeza había llegado a su momento más triunfal. Más tarde esa noche, mientras caminaban juntos por las calles de Nueva York, Sam y Grace hablaron de los viejos tiempos. Se rieron del techo con goteras, de los 2 zapatitos y de los almuerzos de pan seco y verduras. Recordaron a la señora Henderson y al señor Williams y a todas las personas que les habían mostrado bondad a lo largo del camino. Y miraron con ilusión al futuro. Un futuro que una vez pareció imposible, pero que ahora se extendía ante ellos, lleno de promesas y posibilidades. Sam Turner. El niño pobre que se había acercado al escenario mientras el público reía, había tocado el piano más allá de sus sueños más descabellados. Había demostrado que el talento no entiende de clase económica, que la grandeza puede surgir de las circunstancias más humildes, que el amor de una madre, combinado con la determinación de un hijo, puede superar cualquier obstáculo que el mundo les ponga en el camino. Su historia se contaría a las generaciones venideras. Inspiraría a otros niños pobres a perseguir sus sueños, a otras madres con dificultades a seguir creyendo en sus hijos.